de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Desde el lunes 22 de junio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano. La cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance del coronavirus en nuestro país, como ocurre en buena parte del planeta. Se acelera el número de contagios. Ayer fueron confirmados 128 nuevos casos. Ya hay un total de 3.918 pacientes con COVID-19 en nuestro país, un escenario que vislumbró o proyectó la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Esto le costó amenazas en su contra y sin embargo, bueno, está ocurriendo. Por eso se ha tomado la decisión, entendemos, al menos esa es la justificación, no la falta de combustible, que a partir de este lunes 22 cierran el metro de Caracas y el tren en los valles del Tuy. Habrá que ver cómo avanza entonces la enfermedad y sí, el acuerdo que se firmó a principios de mes con la OPS finalmente tiene operatividad en materia de transparencia con el manejo de la información. Sobre Cabo Verde hay información, hay un tribunal que va a definir en las próximas horas, dice el Tiempo de Bogotá, si Alex Saab queda libre. Estados Unidos está en alerta, su defensa presentó habeas corpus que se resolverá este lunes en Cabo Verde. El abogado del capturado colombiano Alex Saab se jugó en silencio una carta jurídica para que ésta se debajo en libertad en las próximas horas, a pesar del requerimiento de Estados Unidos que lo acusa de lavado y corrupción ligados al régimen de Nicolás Maduro. Estoy leyendo trabajo del Tiempo de Bogotá. Desde el pasado jueves, según el medio local Infopress, presentó un recurso de habeas corpus. El Tiempo estableció que esta acción jurídica se encuentra contemplada en el artículo 36 de la Constitución de Cabo Verde y consagra que cualquier persona detenida o encarcelada ilegalmente puede solicitar habeas corpus ante el tribunal competente. Habrá que ver si los tribunales deciden que fue ilegal la captura, tomando en consideración que es un personaje investigado no solo en los Estados Unidos, también en Colombia, donde nació. De hecho, el Tiempo de Bogotá publicó un trabajo especial donde asegura que los tentáculos y la fortuna de la gente de Maduro, así lo titularon, llega hasta 7 países. Bélgica inspeccionó casa de ex diplomático y hay 10 colombianos indagados y se preguntaba en este trabajo especial qué pasa en Cabo Verde. Con estos antecedentes habrá que ver si los tribunales en Cabo Verde, en este país africano, se atreven a dejarlo en libertad. Menos 2 horas, el lujoso avión, leo la nota, Learjet de matrícula venezolana en el que el colombiano Alex Saab llegó a Cabo Verde el viernes 12 de junio, le sirvió de prisión. Autoridades locales estaban advertidas por el FBI de que Argelia le acababa de negar el aterrizaje y de que iba a este país insular por combustible para asaltar a Irán y les pidieron retenerlo mientras llegaba la circular roja de Interpol. Cuenta el Tiempo de Bogotá, la DEA ya le había tendido un operativo similar, pero el escurridizo Saab, considerado el gran testaferro de Nicolás Maduro, los secretos del saqueo de ese periódico colombiano, se les esfumó. Por eso, esta vez pidieron que un juez local firmara la orden de captura mientras Saab esperaba en la lujosa lata de la aeronave. Y así sigue este trabajo que, bueno, demuestra o menciona los países donde tiene intereses Saab, incluyendo, por ejemplo, Emiratos Árabes, Turquía, Estados Unidos, entre otros. Información, por cierto, que ha vigilado durante años el portal
armando.info. Con Roberto Denis conversamos, saben ustedes, la semana pasada. Y hoy también los ojos están puestos en Reino Unido porque se espera decisión de los tribunales británicos sobre el oro que pertenece a todos los venezolanos. Dice Infobae, la justicia británica decidirá entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela. La cuestión se dirimirá durante 5 días de audiencia celebradas a partir de este lunes por conferencia que podrían llevar a un tribunal de comercio londinense a pronunciarse sobre los aspectos políticos y legales internos del país caribeño con fuertes implicaciones diplomáticas. Y nos acompaña el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, para tratar de entender lo que está ocurriendo con Venezuela en el ámbito internacional. Embajador, un gusto conversar con usted como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar contigo. Pues le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y este caso específico de Alex Saab, que, bueno, aparentemente tiene la llave, y esto es una interpretación muy personal, que abre todas las puertas. El ojo del huracán está ahora mismo en Cabo Verde, se ha interpuesto un habeas corpus para pedir o conseguir su libertad. Sin embargo, se pide, entendemos, extradición por los Estados Unidos y tiene causa abierta en su país natal, que es Colombia. ¿Qué puede decirnos? Sí, comenzaría señalando que esto es la consecuencia del aislamiento creciente que se ha dado en la medida del cumplimiento de las normas internacionales, de los acuerdos internacionales y sobre todo la clara visión de un régimen que va en contra de los principios internacionales, las sanciones y prohibiciones múltiples que derivan de estas violaciones del régimen cada vez son más contundentes y cada vez llegan a los lugares más que menos uno podría creer. Esta noticia que tú señalabas, que Argelia, que había sido uno de los puntos de permanente del régimen, bueno, ya se le cierra también. Y hay que ir vía Cabo Verde. Imagínate tú bajar hasta Cabo Verde, llegar hasta el frente a Senegal para poder llegar a gasolina. Es prueba de que las sanciones están teniendo efecto. No van vía Europa, no van vía el norte del África, van a través de los lugares más insulares. Y aún ahí, toda la visión de las sanciones llega. Ahora, evidentemente esto es una medida que responde a eso que ha tenido, a las medidas desesperadas que han tenido, el atropello que se ha venido dando con las últimas medidas, y tiene sus consecuencias. Sin embargo, los rusos también juegan, y espero que uno de los retos que va a tener las autoridades norteamericanas es que no vayan a hacerle a través de las presiones algo parecido a lo que hicieron en Curazao con el Pollo Carvajal, o lo que hicieron en Colombia con Macled, o lo que en España sucedió con el Pollo Carvajal. De manera que no es solamente el que le entreguen los documentos jurídicos, sino que hay presiones. Cuba tiene embajada en Cabo Verde, tuvo una figuración importante en la presencia de las guerras anticoloniales que en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y en Cabo Verde, de manera que tiene, y el peso que puede tener Rusia en ese contexto. Lo que sucede es que también en Cabo Verde hay muy buenas relaciones con Brasil, muy buenas relaciones con actuales, con Portugal, de manera que yo me imagino los Estados Unidos, como expresión de la lucha contra la corrupción que se tiene en el hemisferio, esté tomando precauciones para que no suceda lo que sucedió en otras ocasiones. En todo caso, regreso a la idea del aislamiento creciente. El aislamiento es cada vez más evidente. El aislamiento cada vez se da en los países más recónditos, más lejanos, y esto es prueba de que el régimen tiene que darse cuenta, no solamente de que todo lo que ofreció en 1999 lo ha hecho al revés. Todo lo que se había dicho, que iba a luchar contra la corrupción, que se iba a dar una mejor vida para los pobres, que iban a dar agua para las comunidades, que iban a dar electricidades a todos, bueno, todo eso no existe. Entonces la gran pregunta es, si no hay posibilidades internacionales y nacionales, no hay respuesta, no sé qué es lo que hacen para continuar tratando de
apagar incendios que son imposibles de apagar. Ahora, embajador, en una entrevista que ofrecía a la revista Semana y el portal Semana de Colombia, el periodista Gerardo Reyes de Univisión, quien ha seguido este caso desde los Estados Unidos, él decía que si Alex Saab llega a ese país, concretamente a Miami, donde lo solicitan, a Florida, probablemente, veremos un juicio, o podría significarse un juicio similar al que ocurrió en el caso de Manuel Antonio Noriega. Y a su comentario al respecto, porque ciertamente llama la atención, como lo destacó este domingo la revista Semana, los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro para evitar que este señor llegue a manos de la justicia norteamericana. Lo nombraron, primero le dieron nacionalidad, o al menos eso se conoció públicamente, lo nombraron agente del gobierno y además le dieron inmunidad diplomática. Yo quisiera su comentario al respecto. Bueno, de nuevo es un poco la medida de desesperación que no pueden tener efecto. Por ejemplo, en un comunicado expreso hecho por el mismo canciller, dándole inmunidad diplomática al señor Saab, pero para ello nacionalizándolo de manera expresa, no tiene sentido, porque según la Convención de Viena, para tener inmunidad diplomática, tiene que ser en el ejercicio de sus funciones y en el país donde está acreditado. No hay una inmunidad itinerante en el derecho internacional. No hay posibilidades de que pueda defenderse la inmunidad diplomática de vaya. Y aún si fuera en el ejercicio de funciones, si ese señor fue embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cabo Verde, tendría que ser en el contexto de sus funciones diplomáticas, no de las imputaciones que le ha hecho Interpol y las autoridades que lo persiguen. En segundo lugar, el tema es que ya han comenzado a operar contra el señor Saab una serie de medidas de incautación de bienes en Colombia, en Italia y en del mundo, de manera que bola de nieve que corre. Ahora, lo que yo diría es esa desesperación del régimen para que no vaya a los Estados Unidos, demuestra que es un error, porque frente al rechazo a la corrupción, al narcotráfico, al terrorismo, que son los tres elementos que más se destacan en el foro internacional, un Estado no puede de manera improvisada tratar de darle un manto protector. Lo hicieron con el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal alegaban, ahora por cierto está en una línea totalmente distinta al macrismo. En aquel momento recuerden que llegó como un héroe de Aruba. Bueno, fue a hacer otro tipo de contactos allá en Aruba, pero no como cónsul, como lo que alegaban. ¿Por qué? Porque las autoridades holandesas, que son las que llevan la política exterior, jamás aceptaron sus letras como cónsul, su acreditación por las implicaciones que tenía el Pollo Carvajal. De manera que no tenía inmunidad, como no es cierto ahora también que Saab tiene inmunidad diplomática porque no la tiene. Ahora, embajador, tengo que preguntarle, porque este caso está muy vinculado, como usted decía, a las sanciones de los Estados Unidos, el esfuerzo del gobierno norteamericano por promover una transición a la democracia en nuestro país, y ha ocurrido este fin de semana la publicación de una supuesta entrevista ofrecida por el presidente Donald Trump a un portal Axios, donde él, en teoría, expresa dudas acerca de las decisiones que ha tomado en relación a nuestro país, reitera algo que ya dijo en su momento, en 2018, de que él consideró reunirse con Maduro. Sin embargo, él ha rechazado esa posibilidad reiteradamente. Yo le preguntaría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, Galvani solía decir que no hay peor mentira que la verdad a medias. Es decir, las posiciones que se puedan tener en algún momento determinado, sobre todo con medias verdades, que suelta Bolton en un libro en donde realmente uno queda realmente estupefacto de ver cómo el halcón que uno pensaba que se había ido por línea dura, resulta que era una línea blanda, era una paloma, además con muchas contradicciones, porque uno pensaba que Bolton tenía que
ser mucho más sólido en las 36 páginas en donde habla y en donde fundamentalmente ataca a Trump. Bueno, lleva toda una visión que Pompeo, el secretario de Estado, desmintió. Segundo, están en campaña electoral, estamos a muy pocos meses de las elecciones. Entonces puede ser, por eso digo la verdad media, de que en algún momento pueda tener algunas dudas sobre Guaidó, no, pero ciertamente la posición ha sido muy firme y muy clara de respaldarlo y de recibirlo al más alto nivel. Que pueda en algún momento haber pensado que se ha debilitado, que pueda tener algún elemento crítico, bueno, como decía Luis Herrera, nadie es monedita de oro para que todos lo quieran, pero lo importante es el respaldo a la democratización y el respaldo a que Venezuela pueda llegar a ser un Estado de Derecho. Entonces, por eso te decía que esa entrevista a mí me huele mucho a guerra sucia contra Trump, porque si ha habido alguien que ha sido claro en cuanto al respaldo, con todas las contradicciones que puede haber, pero ha sido los Estados Unidos, de manera que yo no creo que quieren disponer a una posición muy clara de Trump, y ahí se le ve un poco toda esta visión al estilo Bolton de esa entrevista. Habrá que esperar, habrá que ver qué declara Pompeo, qué declara el mismo Trump sobre esa realidad, que yo creo que es parte de una desinformación. En todo caso, lo importante es la posición nuestra, la de los venezolanos, que es lo que los venezolanos queremos para salir de esta situación. Y eso implica un gran esfuerzo interno, porque la solución es nuestra. Yo he dicho varias veces en tu programa que nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Eso lo tenemos que hacer nosotros, y eso implica una serie de cambios que nos permitan fortalecer una posición unitaria, abriendo espacios para muchas personalidades dentro y fuera del país muy destacadas y que pueden dar grandes aportes. Embajador, si me permite, no sé cómo está de tiempo, le ruego que permanezca unos minutos más, porque Venezuela forma parte de la agenda internacional en los próximos días. En este mes de junio comentábamos con los amigos oyentes lo que va a pasar a partir de hoy en los tribunales británicos. Allí se dirime si reconocen o no al gobierno interino del presidente Juan Guaidó para determinar el destino del oro que pertenece a todos los venezolanos, que reclama Nicolás Maduro. Eso en primer lugar. Y también se dirime en la Corte de Justicia Internacional de Justicia el tema, o se va a ventilar, digamos, el tema del Esequibo. El equipo de Nicolás Maduro ha dicho que no va a asistir. Me gustaría conocer su opinión acerca de esta situación, el manejo que se le ha dado desde el régimen venezolano, desde la época del expresidente Chávez, que lamentablemente nos ha llevado hasta acá. Le ruego permanezca unos minutos más, de ser posible le doy la palabra para comentar estos temas, pero al regreso. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que, bueno, el destino de nuestro país se dirime más allá de nuestras fronteras y concretamente en los tribunales. Comentábamos con el embajador Milos Alcalay, que nos acompaña a esta hora, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, que comienza hoy un litigio por determinar,
el futuro del gobierno interino de Juan Guaidó, el reconocimiento, mejor dicho, del gobierno interino de Juan Guaidó y el destino de más de $1.000 millones en oro venezolano que hay en Reino Unido. Además, hay una audiencia convocada por videoconferencia de la Corte Internacional de Justicia para también ventilar el destino del Esequibo. Ha dicho el régimen de Maduro que no va a asistir. Y yo le pedía un comentario antes de hacer la pausa al embajador Milos Acalay sobre estos dos temas. Y en ambos, bueno, entre otras cosas, tiene que ver estos 20 años, digamos, los antecedentes, lo que se ha hecho en materia internacional que nos han llevado a esta situación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, sobre lo primero, independientemente de cuál sea la decisión de los tribunales británicos en relación al oro, ha quedado evidenciado cómo el régimen ha utilizado los mecanismos más perversos para conseguir el oro en su fuente, la destrucción de zonas importantes del país, la distribución de minas a los gobernadores, toda la presencia del Ejército de Liberación Nacional, es decir, lo que se ha llamado el oro con sangre, ¿no?, que ha quedado evidenciado como una utilización frente a las sanciones de buscar los caminos. De manera que el tema fundamental es que ya ese oro está manchado, no solamente en cuanto a la situación del oro en el Banco de Londres, sino la visión, un poco como lo que sucedió en algunos países africanos en guerra, de los diamantes, ¿no?, que todo lo que significa los diamantes con sangre, de la situación que tuvieron como una especie de freno. De manera que, bueno, los tribunales decidirán, pero aún así, aún cuando decidieran a favor de Maduro, yo creo que queda bastante evidenciada una situación de manipulación y de mal utilización de los recursos de todos los venezolanos. En cuanto a lo segundo, yo diría que Guyana está teniendo en estos momentos un gran problema sobre el resultado electoral. No solamente a nivel de los países de Comecon, a nivel de los tribunales, son dos fuerzas antagónicas, pero a pesar de que está ardiendo quién va a ser el próximo gobierno, hay una posición clara, una política de Estado en Guyana en defensa del Esequibo. Aquí, lamentablemente, en estos 20 años, el gobierno ha tenido una serie de posiciones pendulares que han desbaratado la acción de un siglo de búsqueda de una política de Estado. Aquí no hay una política de Estado. En la época democrática tú veías una posición muy sólida sobre cuáles eran las visiones a nivel académico, no solamente con los mejores juristas venezolanos, sino que se contrataron juristas de todo el mundo para blindar todos los aspectos de forma, de fondo en torno al Esequibo. Esta vez no, esta vez tú no sabes, es como todo, una especie de caja negra en donde no sabes qué es lo que se ha hecho. No han contado con los académicos, no han contado con los juristas internos, entonces, y esa oscilante posición que un día apoyan a Guyana en su reivindicación antiimperialista, otro día aceptan que el secretario general Ban Ki-moon, si no se logra los buenos oficios, vayan a la Corte Internacional. Ese es el primer aspecto. Entonces, ha sido la torpeza, estamos con muchos riesgos, muchos mayores riesgos. En la democracia siempre habíamos tratado de tener un juez en la Corte Internacional de Justicia, no por protagonismo, hombres de la talla de un Andrés Aguilar, de un Parra, que fueron miembros de la Corte Internacional de Justicia, obedecía a una estrategia no anunciada, silenciosa, de tener a alguien del país como miembro de la Corte. Eso se abandonó ya, en estos 20 años no se hizo absolutamente nada para buscar las acciones. En cuanto a la presencia o no, bueno, esta es una posición que mantiene Maduro y que mucha gente de oposición también plantean el no ir. Yo estoy contracorriente en eso. Yo pienso que si nosotros tuviéramos o hubiéramos seguido con una posición clara que fue la que nos llevó a pedir la nulidad del laudo arbitral con toda la documentación, es mejor estar presente que estar ausente, porque doy un ejemplo, Bolivia, la salida al mar. Evo Morales fue
a La Haya y fue acompañado por el que hoy es dirigente de oposición, Carlos Mesa, a presidir la delegación, con gente de todos los partidos. Y aún así, Chile, que muchos decían que no tenía que ir, Chile aceptó ir a La Haya. Y Chile fue con documentos tan aplastantes, tan sólidos, que bueno, que los jueces le dieron la razón a Chile. De manera que la ausencia, claro, yo te diría, ir ahora es un absurdo porque no se ha trabajado. Si tú no has hecho tu tarea durante 20 años, si tú has descuidado los argumentos jurídicos de fondo y de forma, mejor no ir, para hacer el ridículo, para sacar una especie de visión, la revolución bolivariana, bla, eso no cabe en un tribunal internacional de justicia. Aquí lo que se ha hecho es no haber llevado consistentemente. Entonces uno podría decir, bueno, pero sí, no se sabe, pero hay un jurista que ha hecho un estudio, pero no lo han demostrado, y una política de Estado implica que tienen que, es como la mujer del César, no basta con que sea honesta, sino que lo parezca, y aquí ni parece honesta ni es. De manera que yo creo que estamos en una situación muy difícil, en una situación en donde hubiéramos podido primero haber evitado, sin tanto insulto contra el actual presidente de Guyana, sin tanta, porque van de un extremo del amor al odio, fluctuando. Y bueno, la situación es una situación que ameritaría en este momento reunir a no solamente a los académicos, a los juristas, a los profesionales, a los diplomáticos, todos de Venezuela, para tratar de tener una posición común. Pero eso es muy difícil, con un gobierno que no cree en negociaciones, no cree en el diálogo y por supuesto no va a ceder, y vamos lamentablemente hacia un derrumbe si seguimos en esa forma. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, insistimos, ante Naciones Unidas y Brasil, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas, la preocupación permanente de la comunidad internacional y lo que puede ocurrir en los próximos días. Insistimos, el ojo está puesto en Cabo Verde, en torno a este señor, este empresario colombiano, ahora agente venezolano del régimen de Maduro, Alex Saab, el destino que podría tener si finalmente es extraditado a los Estados Unidos, también en las Cortes británicas y en la Corte Internacional de Justicia por este tema del Esequibo. Nos acompaña y se suma a nuestra mesa de debate Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de lo que está ocurriendo internamente en Venezuela, que está estrechamente vinculado con la comunidad internacional y su preocupación en torno a nuestro país. De hecho, me parece que la semana pasada buena parte de los gobiernos que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino se pronunciaron sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que pretenden darle el poder omnímodo al régimen de Maduro y, bueno, tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país. Yo iniciaría conversación con usted en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, pues nada, en relación a lo que está sucediendo, básicamente estamos en presencia de una especie de golpe electoral, lo cual es muy común en regímenes autoritarios que lo que buscan básicamente es legitimarse por la vía electoral. Digamos que esto fue mucho más importante para Chávez, que estaba en capacidad de ganar buena parte de las elecciones que convocaba, menos probable en el caso de Maduro, y justamente como Maduro no tiene ni el carisma ni los recursos que tenía Chávez en su momento, pues bueno, él tiene que hacer básicamente lo que en inglés llaman rig election, que es una cosa así como elecciones secuestradas, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, básicamente lo hace primero teniendo absoluto control del Consejo Nacional Electoral, no es que antes no lo tuviera, pero ahora lo tiene mucho más, dándole inclusive al Consejo Nacional Electoral a través de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia competencias legislativas para que cambie lo que está establecido en la misma ley orgánica de procesos electorales, y por otro lado escogiendo a su propia oposición, que es la parte mucho más complicada. O sea, el gobierno lo que está tratando es de que los venezolanos escojamos entre los candidatos o entre los partidos que el gobierno nos permita elegir.
Entonces, bueno, a este fin que ha hecho, para tratar de darle un barniz de legitimidad a una elección parlamentaria que vamos a tener a finales de este año, no tengo ninguna duda, al menos que el tema de la pandemia se complique a un nivel que, bueno, lo haga imposible, pero lo que está tratando de hacer es que tengamos un tarjetón con la buena parte de las tarjetas de los partidos más importantes, pero sin los actores de los partidos, sino básicamente los actores que el gobierno ha decidido entregarle las tarjetas, los símbolos de cada uno de estos partidos. Y por el otro lado, otros partidos relativamente nuevos, como el de Bertucci, como el de Claudio Fermín, que básicamente se presentan como una alternativa después de una larga negociación que han tenido con el gobierno, donde básicamente lo único que explica que estos partidos puedan participar en este proceso electoral y que no se les haya puesto ninguna limitación, tiene que ver justamente con los acuerdos entre el gobierno y estos partidos para sustituir a la oposición tradicional, a la oposición que siempre hemos conocido, por una oposición con la cual el gobierno puede negociar, con la cual se siente más cómoda y menos amenazada, y lo que está tratando justamente entonces es de sustituir a la oposición que hoy domina la Asamblea por una oposición, digamos, que está más bajo su control, por decirlo de alguna forma. Ya vamos a hablar, profesor, de lo que se nos ha dicho sobre la estrategia de la alternativa democrática en las primeras de cambio, pero yo le pediría un comentario sobre la posición que inicialmente ha asumido la comunidad internacional, y me refiero a los países que conocen a Juan Guaidó como presidente interino, el Grupo de Lima, la Unión Europea, el gobierno norteamericano, rechazando de plano esta estrategia del régimen venezolano y advirtiendo, subrayando que la única salida de la crisis en nuestro país pasa por la celebración, sí, pero de elecciones presidenciales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, básicamente la comunidad internacional entiende muy bien lo que está pasando en Venezuela y en algunos casos, digamos que de manera mucho más clara, en otros casos de manera quizás más diplomática, tratando de alguna manera de no agravar mucho más la situación con Venezuela y tratar de mantener un canal de comunicación abierto, han venido advirtiendo de que unas elecciones celebradas bajo tales condiciones, bueno, son inaceptables, que básicamente lo que va a pasar es que se va a repetir un escenario muy parecido al de mayo del 2018 con la elección presidencial, donde el gobierno dirá que hubo una elección y la comunidad internacional no dará esta elección como sucedida, como válida, y por supuesto esto trae como consecuencia el desconocimiento de la nueva Asamblea Nacional reconocida, de la nueva Asamblea Nacional elegida en diciembre de este año posiblemente. Entonces, bueno, esto de alguna manera derriba parte de la estrategia del gobierno, tratando de sustituir a la oposición en la Asamblea por una oposición, entre comillas, nueva, y tratar justamente de tener una asamblea cuyas decisiones no sean cuestionadas por nadie, lo que al mismo tiempo busca sacarle a Guaidó ese reconocimiento como presidente interino y desplazar a todos los diputados que lo han acompañado en la asamblea. Obviamente la comunidad internacional no es tonta, esto no es un tema que ha sucedido solamente en Venezuela, ha sucedido en otros países, en otros regímenes autoritarios, y la comunidad internacional estos mecanismos los conoce muy bien, y lo que básicamente puede suceder es que el gobierno efectivamente lleve adelante su elección, que reconozca una nueva Asamblea Nacional, pero que la reconozca solamente el gobierno y no la reconozca más nadie, lo cual agrega elementos para mayor conflictividad en Venezuela y para una mayor confrontación con la comunidad internacional. Justo quería preguntarle sobre la estrategia que inicialmente se ha planteado de la alternativa democrática. En teoría se ha iniciado un proceso de discusión entre los partidos políticos que hacen vida en el Parlamento, pero según ha dicho el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, no descartan apelar al principio de continuidad administrativa hasta tanto no se celebren elecciones libres en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte frente a un escenario de esa naturaleza. Bueno, a ver, ha habido mucho debate sobre el tema de la continuidad administrativa de la Asamblea. Ha sido una costumbre en Venezuela, que además ya, digamos, goza de jurisprudencia,
que no es posible en otros países, por cierto, que una vez terminado el periodo de un funcionario, si no se ha celebrado una elección por cualquier razón justificada o no, se continúe justamente con esa administración hasta que haya una sustitución de ese funcionario, de esos funcionarios. Eso pasó con los concejales hace algún tiempo atrás, ha pasado con la postergación de elecciones regionales y municipales también en un momento dado. Y eso, bueno, en Venezuela digamos que hay jurisprudencia ya establecida que le daría la razón a quienes desconocen esta elección como válida, la elección parlamentaria como válida, en el sentido de que si no ha habido elección, se supone que la nueva asamblea continúa. Ahora, siéndote muy franco, María Alejandra, yo creo que eso no es suficiente. ¿Y qué quiero decir con esto? Poco vale pelear por la nominación, o sea, decir nosotros somos la asamblea, y que la comunidad internacional incluso reconozca a la asamblea actual como la asamblea que continúa en el cargo, porque no reconocen la nueva elección, si no se hace algo más políticamente. Eso es lo mismo que básicamente hablar de un gobierno interino. Yo particularmente estoy de acuerdo con el gobierno interino, pero lo que hay que entender es que no es suficiente. Entonces el problema básicamente de un gobierno interino, de las características del de Guaidó, es que aunque se hace llamar gobierno, no puede gobernar porque no tiene el control de las instituciones, no tiene el control del territorio, lo cual puede hacer parecer que es un gobierno ineficiente, un gobierno que no puede hacer cosas, y la realidad es que no las puede hacer hasta que no sea constituido como un gobierno real. Entonces, lo que quiero decir es que aparte de la discusión de si el Parlamento debe continuar, si hay continuidad administrativa o no, la pregunta que yo me haría es qué más estamos pensando detrás de esa propuesta. ¿Qué más vamos a hacer detrás de esa propuesta? Porque si nosotros nos ponemos en el escenario donde simplemente, bueno, se reconoce que hay continuidad administrativa, inclusive una parte de la comunidad internacional, que no sé si va a ser mayor o menor a la actual, continúa reconociendo a la actual Asamblea Nacional como la Asamblea legítima y en funciones, y el gobierno decide lanzar una arremetida contra la oposición, bueno, un escenario que podría suceder y que sería nefasto definitivamente, es que esta asamblea se vea obligada a tener que instalarse en el exterior y que el gobierno interino tenga también que pasar a ser un gobierno en el exilio. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno decide perseguir a todos aquellos que dicen que siguen siendo asamblea o que siguen haciendo gobierno, lo cual yo me imagino que debe estar en la ruta de navegación del gobierno. O sea, el gobierno debe pensar, una vez hechas las elecciones y nombrada una nueva asamblea, aquí no vamos a permitir una segunda asamblea, ni vamos a permitir que más nadie de los que fue diputado siga diciendo lo que lo es. Entonces es predecible, viendo hacia el pasado cómo ha actuado el gobierno siempre, que emprende una persecución como la emprendió contra los magistrados nombrados por el gobierno de Guaidó, o por la asamblea, o que emprenda una persecución contra cualquier funcionario parlamentario de cualquier otra naturaleza que pretenda alegar la continuidad administrativa. Y con esto no quiero decir que no tengan razón quienes quieran alegar la continuidad administrativa, porque el mismo gobierno la ha usado a su favor cada vez que le ha convenido. El problema es que tiene que haber algo más que eso, porque si a quienes son líderes de oposición no les queda alternativa más que instalarse fuera del país, generamos un vacío de liderazgo que va a ser muy difícil de llenar y que genera al final muchísimos más riesgos para lo que es el sector democrático del país. Porque al final del día los liderazgos se ejercen localmente, se ejercen presencialmente, no se pueden ejercer a distancia. Entonces yo creo que es fundamental pensar en una estrategia de manera completa, o sea, no sencillamente hablar del argumento de que habrá continuidad administrativa, con lo cual yo estoy de acuerdo, sino decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con esa continuidad administrativa? ¿Cómo voy a manejar esa continuidad administrativa? ¿Qué voy a hacer ante un posible escenario de persecución que haga que el 100% de los diputados, no un porcentaje muy alto como ya están en el exterior, sino un porcentaje que implique la totalidad básicamente del actual Parlamento, tenga que irse al exterior y que el gobierno interino también tenga que irse al exterior? Entonces, bueno, yo creo que esos son escenarios por los cuales hay que pasearse, porque hablar de una estrategia sin verla completa puede terminar haciendo, bueno, que agarremos el canal rápido
y terminemos encontrándonos con que al final del canal rápido el puente está roto y no hay cómo continuar la carrera. Y yo creo que hay que tratar de ver la estrategia completa para entender que por el canal que me estoy metiendo me lleva a algún lado y puedo tener un resultado al final. Yo creo que eso es esencial. Profesor, me gustaría preguntarle, tenemos que hacer una breve pausa, le ruego que permanezca unos minutos más de ser posible, por la ciudadanía, el papel de los venezolanos en esta situación, porque lamentablemente si no se traza una estrategia para alcanzar el objetivo final, que es la transición a la democracia, hablo de una estrategia clara, evidentemente, vamos, tal y como usted lo comparte con nosotros, hacia el caos institucional que se sumaría a la crisis profunda que afecta a nuestro país. Me gustaría conocer su opinión, su análisis acerca del papel de los ciudadanos y el impacto de esta situación para los venezolanos que a estas alturas les toca sortear lo que algunos han denominado como una tormenta perfecta, que incluye una crisis humanitaria compleja combinada con una crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID-19. Le ruego, permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino de nuestro país, que pasa por lo que está ocurriendo, por la resolución de la crisis institucional en Venezuela. Nos acompaña Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Les da una inquietud, profesor, en torno a los ciudadanos, el papel de los venezolanos en medio de esta crisis, en tanto se presenta, de ser el caso, una estrategia clara para alcanzar el objetivo en las actuales circunstancias, que es una transición a la democracia en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo creo que de poner sobre el tapete el elemento más importante en cualquier proceso de transición, que es la propia ciudadanía. Aquí, desde mi punto de vista, se actuó de manera muy responsable cuando hubo personas que generaron la ilusión de que eran otros quienes nos iban a rescatar y quienes iban a llevar adelante un proceso de transición por nosotros. Lo cual, bueno, hizo por un lado que operara eso que llaman el locus de control externo. Bueno, si los marines vienen, pues entonces yo me siento en mi casa, mejor me cierro la puerta para no correr mayores riesgos y espero a que ellos vengan. Y en la medida que esa esperanza no se materializa, pues entonces se va perdiendo el ánimo, se va perdiendo todo, y la gente al final se siente en orfandad, se siente decepcionada, desesperanzada, porque al final no ocurrió eso que algunos esperaban que ocurriera. A veces la gente justifica esto diciendo, bueno, es que el problema de Venezuela es tan grande que los venezolanos no podemos hacer nada. Y además, como es un proceso que se ha geopolitizado, entonces, bueno, es la geopolítica la que tiene que resolverlo, son los terceros actores los que tienen que resolverlo. Bueno, y cuando uno ve
procesos de transición que tuvieron una carga geopolítica tan o más importante que la que puede tener Venezuela. Por ejemplo, vamos al caso del muro de Berlín en Alemania, o vamos al caso de Serbia, o vamos al caso de la misma Cuba. Uno lo que encuentra es que sí, la geopolítica juega un rol, los actores internacionales juegan un rol, pero al final el rol definitivo, el rol que termina definiendo las cosas, lo que termina sucediendo, es el rol que termina ejerciendo la ciudadanía. En Alemania, cuando cae el muro de Berlín, no son los marines los que tumban el muro de Berlín, ni tan siquiera es Alemania Occidental la que tumba el muro de Berlín, son los alemanes que vivían en Alemania Oriental los que empiezan a derribar el muro. En Serbia, inclusive después de una actuación de la OTAN por el genocidio que estaba ocurriendo contra la población musulmana de parte de Slobodan Milošević, a quien se le conoció como el carnicero de los Balcanes. Bueno, resulta que no fue la comunidad internacional la que logró derrotar a Milošević, inclusive con una intervención de la OTAN. Fueron al final los mismos serbios los que terminaron votando contra Milošević y lo terminaron de sacar del poder cuando él no quiso reconocer el resultado de la elección. En cambio, vámonos por contraste al caso de Cuba. En el caso de Cuba, nadie puede negar que eso es un conflicto geopolítico, donde inclusive tuvimos la famosa crisis de los misiles en los años 60, donde la Unión Soviética trató de colocar armamento nuclear en Cuba para estar básicamente a tiro de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, bueno, básicamente amenazaron con hundir esos barcos, inclusive con retaliar tanto contra la Unión Soviética como contra los cubanos. Bueno, después de todo esto, Cuba sigue básicamente gobernada por el mismo gobierno. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó aquí básicamente es que la población cubana decidió que no podía hacer nada. Y decidió básicamente, y además hay muchos estudios sobre esto, no es una opinión de Benigno Alarcón, es una opinión de quienes han hecho muchísimos estudios en el caso de Cuba. Hoy recuerdo un estudio que se hizo con ocasión del proyecto Varela, donde básicamente lo que se encontraron fue que los cubanos pensaban que la solución no estaba en sus manos y que básicamente tenían que esperar, que no podían hacer nada, y que aquellos que estaban tratando de hacer algo eran héroes, eran individuos muy valientes, pero que no iban a lograr nada al final del día. Lo cual hace, bueno, que yo vea la lucha básicamente política como un espectador, como la lucha entre Guaidó y Maduro, pero yo no entro allí porque, tú sabes, esta pelea me queda grande y esto lo tienen que resolver entre ellos. Profesor, no quiero perder la oportunidad para preguntarle, que se nos acabe el tiempo. Con relación a lo que menciona, por cierto, la comunidad internacional, usted coincidirá conmigo, en su momento logró debilitar a los regímenes que usted mencionaba, sobre todo aquellos que finalmente salieron del poder. Pero en el caso concreto del papel de la sociedad, recuerdo mucho a Václav Havel, él escribió al respecto, el caso concreto de la dictadura comunista que le tocó sufrir en carne propia, y él mencionaba en sus libros, uno emblemático como El poder de los sin poder, bueno, esta conciencia, especie de conciencia que había que crear en la sociedad para hacerle frente a este tipo de sistemas. En el caso de Venezuela, ¿usted ve esa posibilidad? Porque da la impresión que, digamos, cuando pensamos en algunas organizaciones políticas, si no hay elecciones, están, digamos, como perdidas, no saben cómo guiar a la ciudadanía para alcanzar el objetivo final, que es la transición a la democracia, en nuestro país. Quisiera su comentario. Bueno, mira, acabas de nombrar a uno de los actores más importantes de los procesos de transición en Europa, como es Václav Havel. Un hombre que definitivamente hay mucho que aprender de él y que todos los que nos interesan estos temas deberíamos leerlo a profundidad. Y la pregunta para mí no sería si esto, darle poder a los sin poder, tratar de concientizar a la ciudadanía para que asuma su rol, es posible. Yo diría que la pregunta básicamente debería ser cómo hacerlo, porque si la respuesta fuera que no es posible, entonces no hay nada que hacer. Entonces aquí la pregunta para mí no es si es posible, sino cómo hacerlo posible, qué cosas hay que hacer para hacerlo posible. Yo soy un convencido que sí se puede. Y por el otro lado, lo que sí veo con mucha preocupación
es que el porcentaje de población que se está cubanizando, en el sentido de lo que decíamos antes, en esa adaptación y conformismo con que no se puede hacer nada, con que esto es más grande que nosotros y hay que adaptarse para sobrevivir, ya alcanza a 1/3 de la población. Y entonces yo creo que hay que parar esto a tiempo y tratar de volver a empoderar a la gente y tratar de que la gente tome conciencia de que, aunque parezca hoy difícil, básicamente el poder final de esto está en las manos de la gente. Y yo recuerdo cuando un amigo que escribió un bestseller sobre África que se llama Why Africa is Poor, el profesor Giddens, estuvo en Venezuela en 2 oportunidades. Me decía, una de las ventajas que tiene Venezuela sobre África, y cuando se refería a África se refería básicamente a un país como Zimbabue y a otros que están en una situación similar, él decía, es que ustedes todavía no se han rendido. Y justamente se refería a eso, se refería a que la población todavía no se ha conformado. Yo creo que esta tendencia creciente, por cierto, a que más gente crea que no puede hacer nada y que la única solución es adaptarse para sobrevivir o irse, hay que detenerla, y hay que detenerla con un cambio de narrativa, y eso es fundamental. Para mí la pregunta, María Alejandra, no es si se puede, es cómo hay que hacer para que se pueda, porque si no, no hay nada que hacer, esa es la realidad. Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa y en regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Información al cierre. El Colegio Nacional de Periodistas, como otras organizaciones del gremio de la comunicación en nuestro país, han rechazado durante las últimas horas que se sigan deteniendo a periodistas sin ningún tipo de basamento legal. Leo tuit del CNP, más que la discreción del funcionario de turno o porque les molesta el ejercicio periodístico realizado por los colegas. Y ellos están promoviendo un hashtag, liberen a Mimi, liberen a Marco Antoima. Esto tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ya son 2 periodistas detenidos en Venezuela por estar, decía el CNP, presuntamente detrás de cuentas anónimas. Hasta ahora solo son rumores e informaciones no oficiales. Exigimos, decía el CNP, pronunciamiento de las autoridades en torno a razones por las que están presos. Insistimos, el hashtag que se está promoviendo es liberen a los periodistas. Nosotros nos despedimos. Y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.